¿Alguna vez has sentido un cansancio que no se va ni con descanso? Algo que no logras descifrar. Y si te dijera que Dios puede estar usándolos como señales silenciosas para detenerte, hablarte y redireccionarte, ¿te atreverías a escuchar lo que ese cansancio está tratando de decirte? Este no es un video sobre agotamiento físico. Es un mensaje espiritual profundo que revela una de las formas menos entendidas, pero más constantes, en las que Dios intenta hablarnos cuando no queremos o no sabemos cómo escucharlo. Muchos creyentes oran pidiendo dirección, señales, confirmaciones, sin saber que esa fatiga que sienten en el alma, en el cuerpo, en la mente, no es simple desgaste. Es una advertencia, una voz, una interrupción divina que busca llamar su atención. En este video vas a descubrir algo que podría cambiar tu manera de interpretar las pausas, los silencios, las debilidades. Porque detrás de cada agotamiento que no se alivia con dormir, puede estar escondido un mensaje que solo el Espíritu Santo puede interpretar. El cansancio puede ser la herramienta con la que Dios te avisa que estás por un camino equivocado, que estás cargando lo que no te corresponde, que te estás alejando de algo que Él quiere que atiendas, o que simplemente quiere sentarte a solas para hablarte. Muchos hijos de Dios están exigiéndose al límite, en nombre del servicio, de la responsabilidad o del compromiso. Pero han dejado de discernir que no todo lo que se hace para Dios está siendo aprobado por Él. Y cuando el alma se resiente, cuando el cuerpo ya no responde, cuando incluso lo espiritual parece no levantar tu ánimo, es porque el cielo ha activado una alerta. Dios no quiere que sigas así. Dios quiere hablarte desde ese cansancio. Hoy vas a aprender cómo Dios usó el cansancio en la vida de hombres como Elías, Moisés, Jeremías, Jesús y muchos más, para redireccionarlos, detenerlos, confrontarlos y restaurarlos. Te voy a mostrar cómo interpretar esas pausas que no buscaste, esas debilidades que no entendiste, esas temporadas donde todo en ti parecía pedir rendirse. Porque tal vez no era el fin. Tal vez era el momento exacto en el que el cielo iba a comenzar un nuevo proceso en ti. Y prepárate, porque lo que estás por escuchar podría ayudarte a reconocer la señal que estabas ignorando. Podría hacerte ver que ese agotamiento no es castigo, ni falla, ni debilidad, sino que es la forma tierna pero firme con la que Dios ha querido decirte: detente, necesito hablar contigo. Antes de iniciar este viaje, comenta esta frase con fe y compromiso. Hoy decido escuchar a Dios, incluso cuando me habla a través del cansancio. Esa declaración no es simbólica. Es una llave espiritual que abre tu interior a lo que vas a recibir hoy. Escríbela ahora, y mientras lo haces, tu mente comenzará a prepararse para identificar y descifrar las señales que has estado ignorando. Si esta palabra ya está tocando algo en ti, te invito a darle me gusta a este video. Al hacerlo, ayudarás a que más personas puedan descubrir esta verdad que muy pocos enseñan. Estás participando en la expansión de un mensaje que puede evitar colapsos, que puede sanar procesos, que puede cambiar vidas. Suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí hablamos lo que otros no se atreven. Aquí desarmamos religiosidad para edificar discernimiento. Aquí los que están cansados no son juzgados, son entendidos. Porque creemos en un Dios que habla incluso a través del agotamiento. Y si ya pensaste en alguien que necesita oír esto, compártelo con 3 personas. Puede ser un amigo, un familiar o alguien que simplemente apareció en tu mente mientras escuchabas. No ignores esa impresión. Podría ser una instrucción del Espíritu. Quédate hasta el final, porque la penúltima enseñanza de este video
puede contener la clave que te ayude a entender por qué te has sentido así todo este tiempo. Esa palabra podría ser la respuesta que llevas meses pidiéndole al Señor. No te desconectes, no avances sin atención. Este no es un video más, este es un llamado. Vamos a comenzar el estudio. Lo que estás a punto de escuchar puede ser el principio del descanso más profundo que tu alma haya experimentado en años. 1. Elías bajo el enebro. Cuando el cansancio revela una desconexión espiritual. Hay momentos en la vida del creyente en los que el cansancio no viene del cuerpo, ni de las responsabilidades del día, ni de los años acumulados. Viene de adentro, viene del alma, viene del desgaste de pelear tantas batallas sin ver resultados, viene de obedecer, de servir, de orar, y aún así sentir que el corazón está vacío. Eso fue lo que vivió el profeta Elías en uno de los episodios más humanos y reveladores de su historia. Después de haber enfrentado a los profetas de Baal en el monte Carmelo, de haber sido instrumento para que descendiera fuego del cielo y de haber demostrado públicamente el poder del Dios vivo, Elías esperaba ver un avivamiento. Esperaba que el pueblo se volviera a Dios. Esperaba que la reina Jezabel se arrepintiera o que, al menos, el juicio divino cayera sobre ella. Pero no ocurrió así. Jezabel, enfurecida, lo amenazó de muerte. Y ese fue el punto de quiebre. Elías huye al desierto, se aleja, se desconecta y cae bajo un enebro, solo, extenuado, y dice una frase que revela el colapso interno de su alma. «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida». Reyes 19:4. Aquí no hay profecía, no hay unción, no hay milagros, solo hay un hombre profundamente cansado, no físicamente, espiritualmente. Un hombre que no ha perdido la fe en Dios, pero sí el sentido del propósito. Y es ahí donde aparece uno de los actos más tiernos del cielo. Un ángel se le acerca, lo toca y le dice: «Levántate y come». No le predica, no lo reprende, no le pide cuentas, solo le ofrece pan y agua, porque Dios sabía que ese cansancio no se resolvía con más actividad, sino con restauración. Y es ahí donde el Espíritu quiere llevarnos hoy, a entender que hay agotamientos que son llamados divinos a una pausa, a una intimidad, a una renovación del propósito. Elías come, pero vuelve a dormirse, porque el descanso no es inmediato. El alma tarda en recuperar fuerzas cuando ha estado expuesta por mucho tiempo al combate, y eso también lo permite Dios, porque no se trata de correr otra vez, sino de sanar por dentro. El ángel vuelve, lo toca por segunda vez y le repite: «Levántate y come, porque largo camino te resta». Es decir, no estás terminado, solo estás agotado. Y ese agotamiento, bien atendido, puede ser el inicio de una nueva temporada. ¿Te das cuenta? Elías no necesitaba un nuevo milagro, necesitaba comprensión. No necesitaba otra batalla, necesitaba una pausa, y Dios lo sabía. Por eso usó el cansancio como señal, como alerta, como una voz interna que le decía: «No sigas así. No puedes seguir cargando con todo. No puedes vivir para demostrarle nada a nadie. Necesitas volver a mí, no como profeta, sino como hijo». Amado hermano, tú también puedes estar bajo un enebro. Puede que estés viniendo de grandes conquistas, de temporadas de obediencia, de días de intensa actividad espiritual, pero por dentro estás agotado. Ya no tienes ánimo. Ya no sientes gozo, ya no sabes si seguir, y crees que es debilidad, pero no lo es. Es Dios hablándote desde el cansancio. Es Dios usando tu agotamiento para interrumpir tu ritmo y llevarte de regreso a la fuente. Porque el problema no es el cansancio, es lo que haces con él. Puedes ignorarlo y seguir forzando el cuerpo, la mente, el alma.
hasta romperte. O puedes detenerte y preguntarte, ¿qué me quiere decir Dios a través de esto? Porque a veces el agotamiento no es solo consecuencia, es un lenguaje, es un mensaje, es el Padre diciéndote, ven, necesito hablar contigo a solas. Elías comió y caminó 40 días hasta el monte de Dios. Allí se escondió en una cueva, y allí, finalmente, escuchó la voz. No fue un trueno, no fue un terremoto, no fue fuego, fue un silbo apacible, una voz que no gritaba, pero que hablaba con fuerza. Y esa voz le hizo una pregunta crucial. ¿Qué haces aquí, Elías? No porque Dios no supiera, sino porque Elías necesitaba responder. Necesitaba verbalizar su cansancio, expresar su desilusión, exponer su herida. Y así también Dios quiere llevarnos a ese lugar, a la cueva donde dejamos de fingir, donde soltamos el peso, donde confesamos lo que callamos, donde admitimos que estamos cansados, no de Dios, sino de todo lo demás. Y es allí donde el Espíritu nos restaura, nos recuerda quiénes somos, nos da nuevas instrucciones, nos levanta con dirección. Elías salió de esa cueva con nueva visión. Ya no era solo un profeta perseguido, era un hombre reposicionado, con órdenes claras, con el nombre de su sucesor, con una asignación renovada. Y todo eso comenzó con un cansancio, con una pausa, con una comida en medio del desierto, con un silencio que hablaba más que 1000 sermones. Tal vez tu momento bajo el enebro ya llegó. Tal vez estás justo ahí, queriendo rendirte, sintiendo que no puedes más, que nada cambia, que todo pesa. Y el cielo no te dice, esfuérzate más. Te dice, detente, come, duerme, escucha, porque largo camino te resta. Hoy, escucha la voz que viene envuelta en tu cansancio. No la rechaces, no la ignores. Dios no está decepcionado de ti. Está buscándote en medio de tu agotamiento para renovarte por dentro. Y si te dejas tocar por esa voz, si permites que tu mente entienda que el cansancio no es señal de fracaso, sino de transición, entonces te levantarás, no con fuerzas humanas, sino con dirección divina, y caminarás hacia tu monte, hacia tu encuentro, hacia tu nueva temporada. Y lo harás, no porque todo cambió fuera, sino porque dentro de ti, por fin, entendiste lo que Dios quería decirte cuando el cuerpo y el alma ya no podían seguir igual. 2. Jeremías. Cuando el alma colapsa y Dios transforma el cansancio en llamado. Jeremías no fue un profeta de multitudes. Su mensaje no fue popular. Su camino no fue sencillo. Y su alma, muchas veces, estuvo al borde de quebrarse. Fue un hombre que vivió en carne propia, lo que significa llevar una carga espiritual tan profunda que el cuerpo y la mente no la pueden sostener por sí solos. En sus escritos no solo encontramos profecías, sino confesiones, clamores íntimos que revelan un corazón extenuado, no por falta de fe, sino por el peso de obedecer a Dios en medio de un entorno que lo rechazaba constantemente. En Jeremías 27:9 leemos una de las expresiones más humanas y sinceras de todo el Antiguo Testamento. Jeremías dice, «Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Cada vez que hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. He sido escarnio cada día». Y luego declara algo que estremece, «Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre». En otras palabras, Jeremías está cansado de hablar y no ser escuchado, cansado de advertir y ser burlado, cansado de obedecer y ser golpeado, cansado de profetizar y no ver fruto. Ese tipo de cansancio no se cura con un día libre. No se soluciona con dormir más. Es el agotamiento que produce hacer lo correcto cuando todo a tu alrededor parece ir en dirección contraria.
Es el peso de la obediencia cuando nadie te afirma, cuando el cielo guarda silencio, cuando tus palabras se convierten en motivo de burla. Es el tipo de cansancio que muchas veces precede una transformación espiritual profunda. Pero Jeremías no se quedó en el silencio, porque aunque decidió dejar de hablar, enseguida reconoció algo que ardía dentro de él. Había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, y no pude. Ahí está la clave. El cuerpo estaba agotado, la mente estaba saturada, pero el espíritu no había muerto. Había un fuego que no se apagaba, aunque él hubiera decidido rendirse. Y ese fuego era la señal de que su llamado no era una tarea externa, sino una llama interna que ni el cansancio podía apagar. Dios no reprendió a Jeremías por su colapso, no lo acusó por sus palabras, no lo desechó por su cansancio, lo dejó hablar, lo dejó expresar, porque cuando un siervo fiel se derrumba por dentro, el cielo no lo juzga, lo escucha, y muchas veces lo restaura sin decir una palabra, solo dejando que el fuego interior haga su trabajo. Es importante entender esto. Jeremías no falló en su llamado por cansarse. De hecho, el agotamiento profundo fue la evidencia de su entrega total. Cuando el alma se quiebra por hacer lo correcto, cuando el cuerpo se rinde después de años de fidelidad, cuando la mente colapsa bajo el peso de la obediencia, no estás fracasando. Estás cruzando el umbral hacia una profundidad espiritual que solo pocos conocen. El cansancio no es tu enemigo, es tu frontera. Y si lo atraviesas con sinceridad, te encontrarás con una versión más firme, más madura y más fuerte de ti mismo. Dios usó el agotamiento emocional de Jeremías no para apagarlo, sino para purificarlo, para cortar cualquier rastro de dependencia emocional del resultado, para enseñarle que su llamado no dependía de ser entendido, aplaudido o seguido, sino de obedecer, incluso cuando nadie escuchara. Y esa lección es una de las más difíciles de aceptar, pero una de las más poderosas. ¿Te has sentido así, como Jeremías? ¿Cansado de advertir? ¿Cansado de interceder? ¿Cansado de dar lo mejor y ser ignorado? ¿Cansado de sembrar sin ver fruto? Tal vez estás pensando en rendirte. Tal vez ya has dicho como él, no hablaré más. No lo intentaré otra vez. Ya no puedo seguir igual. Y hoy el Señor te dice, habla, descansa, llora si necesitas, pero no apagues el fuego. Porque ese cansancio no te está descalificando. Te está revelando que estás más cerca de tu autenticidad espiritual que nunca antes. Estás dejando atrás la necesidad de aprobación. Estás soltando el peso de los resultados. Estás siendo formado como un profeta interior, uno que no depende de lo externo para mantenerse firme. Uno que arde por dentro, aunque por fuera esté en ruinas. Jeremías escribió uno de los libros más profundos y dolorosos, Lamentaciones. Y aún en medio del dolor, escribió una de las verdades más brillantes. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. ¿Lo ves? Aún con el alma rota, su mente seguía reconociendo que Dios no había cambiado, que el fuego seguía ahí, que la fidelidad de Dios no depende de cómo nos sentimos, sino de quién Él es. Y eso es lo que tú también necesitas recordar hoy, que aunque estés cansado, Dios no te ha soltado, que aunque tu cuerpo diga, basta, hay algo en tu interior que sigue diciendo, todavía no. Que aunque tu voz tiemble, tu espíritu sigue en pie, y que lo que estás viviendo hoy no es un fracaso. Es una invitación del cielo a ser refinado por dentro. El cansancio de Jeremías no fue el final de su llamado, fue el comienzo de su profundidad.
Y si tú eliges caminar por ese mismo sendero, si decides no huir de ese agotamiento, sino entrar en él con Dios, entonces descubrirás lo que Él descubrió, que el fuego no se apaga, que la voz no muere y que el Espíritu siempre encuentra la manera de hablar a través del silencio, del colapso, del quebranto. Así que no te avergüences de estar cansado. No huyas del agotamiento. Si estás ahí, estás en el umbral de un nuevo nivel de revelación. Porque Dios no solo habla cuando estás fuerte, también te forma cuando estás débil. Y muchas veces habla más claro cuando por fin te atreves a decirle: estoy agotado, pero aún quiero obedecerte. Y en esa frase, en esa rendición, comienza tu restauración. 3. Jesús en Getsemaní, cuando el cansancio del alma antecede el cumplimiento del propósito eterno. No existe cansancio más profundo que el que se experimenta antes de una entrega total. No hay agotamiento más pesado que el que antecede una decisión que va a cambiarlo todo. Y nadie lo entendió mejor que Jesús, en el Monte de los Olivos, en ese rincón oscuro y apartado llamado Getsemaní. Allí, en la víspera de su entrega, el Hijo de Dios no solo enfrentó el miedo humano, enfrentó el peso espiritual del cansancio que precede al propósito. La Biblia lo describe así. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Mateo 26:36. No era la primera vez que Jesús se retiraba a orar, pero esta vez era diferente. Esta vez su alma estaba expuesta, desgarrada, profundamente humana. Lo dice sin rodeos: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Vi. 38. Jesús, quien sanó enfermos, resucitó muertos, multiplicó panes y calmó tormentas, ahora se derrumba bajo el peso de una carga invisible. Y no es el cuerpo el que cae, es el alma. Porque hay cansancios que el cuerpo puede resistir, pero que el alma no puede ignorar. Jesús se postra y clama: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En ese clamor vemos lo que nadie había visto antes: el Salvador fatigado, angustiado, confrontado internamente, no por incredulidad, sino por el dolor de obedecer en medio del agotamiento más profundo que un alma pueda sentir. ¿Y qué hace en medio de ese cansancio? ¿Renuncia? ¿Se esconde? ¿Reclama? No. Ora, se rinde, se desahoga, transforma su cansancio en un altar. Porque el cansancio del alma, cuando se ofrece al Padre, se convierte en un espacio sagrado. No es debilidad, es profundidad, no es señal de derrota. Es un punto de inflexión espiritual donde lo humano y lo divino se encuentran. Jesús ora una vez y vuelve a sus discípulos y los encuentra dormidos. Otra herida, otro dolor. En su momento de mayor necesidad, sus amigos no pudieron permanecer despiertos. ¿Te ha pasado? ¿Sentir que en tu cansancio más fuerte nadie te entiende? ¿Que mientras tú estás quebrado por dentro, los que te rodean están desconectados? Jesús lo vivió y no se amargó. Solo volvió al Padre. Porque cuando el alma ya no encuentra fuerza afuera, el único refugio verdadero es volver a orar. Y ora por segunda vez: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Notas el cambio? La primera oración fue un clamor que pedía escape. La segunda, una rendición que acepta el proceso. No porque el cansancio haya desaparecido, sino porque el alma, al rendirse, encuentra reposo en la voluntad de Dios, aunque duela. Y aún hay una tercera vez. 3 veces ora, 3 veces lucha, 3 veces se entrega. Porque a veces no basta con una oración para vencer el peso de una entrega. A veces la mente necesita insistir en el altar
hasta que el cansancio se convierta en convicción, hasta que la emoción ceda ante la obediencia. Y eso fue lo que ocurrió en Getsemaní. Después de la tercera oración, Jesús se levanta. Ya no está doblado por la angustia. Ahora camina con firmeza. Va hacia los discípulos y les dice: «Dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora». El que estaba postrado ahora se levanta con determinación. ¿Qué cambió? ¿El escenario? No. ¿Las circunstancias? Tampoco. Lo que cambió fue el alma, la mente, el enfoque, la perspectiva, porque el cansancio fue entregado y Dios lo transformó en fortaleza. Esto nos enseña que los momentos de cansancio más profundos no son señales de que algo está mal, sino advertencias de que algo grande está por comenzar. Jesús no se rindió porque su alma estaba agotada. Se rindió al Padre en ese agotamiento. Y eso fue lo que lo fortaleció. Eso fue lo que le permitió enfrentar la cruz con serenidad, con perdón en los labios, con la mirada firme en la promesa de la resurrección. Amado hermano, tú también tienes tu Getsemaní. Ese lugar invisible donde el alma se rompe, donde la fe no desaparece, pero tambalea, donde la voluntad flaquea, aunque el amor por Dios siga intacto. Ese lugar donde te preguntas si puedes seguir, aunque sabes que no debes renunciar. Y es ahí, justo ahí, donde el cielo se abre, donde el Espíritu te toma, donde el silencio de Dios no es abandono, sino acompañamiento sagrado. No huyas de tu Getsemaní, no temas al cansancio. Si estás ahí, es porque estás a punto de cruzar hacia una etapa de cumplimiento, de destino, de propósito revelado. Lo que te está agotando no es el enemigo, es la presión de tu próxima asignación. Lo que estás sintiendo no es debilidad, es sensibilidad espiritual. Porque los que caminan hacia el cumplimiento, inevitablemente, primero pasan por el quebranto. Y cuando sientas que no puedes más, no calles, ora, no te encierres, rinde tu voluntad. Dile al Señor con sinceridad: Padre, estoy cansado, pero aún quiero hacer tu voluntad. Esa es la oración que el cielo honra. Esa es la frase que cambia el curso de una vida. Porque no es la fuerza lo que Dios busca, es la rendición. No es la capacidad, es la disposición. Y si tú hoy le entregas tu cansancio, Él te devolverá enfoque, paz y dirección. Recuerda esto: Jesús no venció la cruz en el Calvario, la venció en Getsemaní. La victoria no comenzó con clavos, comenzó con una oración hecha desde el agotamiento más profundo de su alma. Y si el Maestro nos dio ese ejemplo, ¿cómo no vamos a seguirlo también nosotros? Tú no eres débil por sentirte cansado. Eres humano, eres siervo, eres discípulo y estás siendo formado, como lo fue Jesús, para caminar en obediencia incluso cuando el alma grita por descanso. Pero si perseveras, si entregas tu cansancio en el altar, entonces saldrás de tu Getsemaní con una autoridad nueva, con una claridad sobrenatural, con un propósito restaurado. Y no caminarás solo, caminarás con el respaldo de aquel que venció su agotamiento en oración y que hoy te dice: ven a mí, tú que estás trabajado y cargado, y yo te haré descansar. Ese descanso no es solo físico, es espiritual, es mental, es eterno. 4. Moisés y el peso de una responsabilidad no compartida. Cuando el cansancio revela que estás cargando más de lo que Dios te pidió. Moisés fue escogido por Dios para liberar a un pueblo esclavizado, para guiarlo a través del desierto y llevarlo a la tierra prometida. Era un hombre obediente, con un corazón sensible, con una comunión íntima con el Señor. Pero hubo una temporada en su vida en la que el cansancio empezó a desbordarlo. No era cansancio físico por las caminatas o los días en el desierto.
Era el desgaste mental, emocional y espiritual de sostener solo una carga que no debía cargar en soledad. En Éxodo 18 encontramos a Moisés liderando al pueblo, juzgando desde la mañana hasta la noche, resolviendo disputas, escuchando problemas, tomando decisiones. Era admirable, pero no era saludable. Estaba ejerciendo una función que parecía justa, pero que, con el tiempo, se estaba volviendo insostenible. Su suegro Jetro lo observa y le hace una pregunta clave. ¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la noche? Éxodo 18:14. La respuesta de Moisés es la misma que muchos de nosotros damos. Porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Es decir, lo hacía con buena intención. Pero Jetro no lo aplaude. Le dice con sabiduría: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Revans 17:18. Esa frase lo cambia todo, porque Moisés no estaba pecando. Estaba agotado por hacer demasiado, por intentar cargar un rol que debía ser compartido, por asumir más de lo que Dios había demandado. Aquí hay una lección profunda. Hay momentos donde el cansancio no viene de desobedecer a Dios, sino de tratar de hacer más de lo que Dios pidió, de pensar que si no lo haces tú, nadie lo hará, de confundir responsabilidad con control, de creer que el llamado te obliga a ser imprescindible. Pero el cielo no necesita siervos indispensables. Necesita corazones obedientes que entiendan que el propósito se cumple en cuerpo, en comunidad, y no en solitario. El consejo de Jetro fue claro. Busca hombres capaces, temerosos de Dios, varones de verdad, y ponlos por jefes. P.A. 21. Establece un sistema, comparte la carga, entrena a otros, y guarda tus energías para lo que solo tú puedes hacer: consultar a Dios y enseñar su palabra. Moisés obedeció, y al hacerlo, rompió con un ciclo de agotamiento silencioso que amenazaba con destruir su llamado. ¿Cuántas veces te has sentido así? Agotado, pero útil. Cansado, pero sin opción de parar. Asumiendo todo, resolviendo todo, sosteniendo todo. Porque si tú no lo haces, nadie lo hará. Pero esa forma de pensar no viene del cielo. Viene del alma herida. Viene del orgullo encubierto. Viene del temor al fracaso. Y si no lo reconoces a tiempo, terminarás exhausto, desconectado, resentido y finalmente apartado. Moisés no fue criticado por Jetro, fue corregido. Y tú tampoco estás siendo juzgado hoy. Estás siendo llamado a discernir que tu cansancio puede ser una advertencia divina. Puede ser el lenguaje del Espíritu que te dice: estás cargando lo que no te corresponde. Estás operando en áreas que no te pedí. Estás desgastando tu mente en batallas que otros pueden pelear. Y te necesito fresco para lo que solo tú puedes hacer. Y aquí entra otro punto clave. Cuando Moisés empezó a compartir la carga, no perdió autoridad. No se debilitó su llamado. No se hizo menos necesario. Al contrario, ganó perspectiva. Recuperó fuerza. Se enfocó en su verdadera asignación. Y pudo caminar más tiempo al frente del pueblo, porque ya no estaba solo. Porque Dios no diseñó tu ministerio para que lo sostengas tú solo. Lo diseñó para que lo administres con sabiduría, para que lo vivas con otros, para que tu mente y tu cuerpo no colapsen bajo la presión de una estructura que tú mismo armaste. El cansancio puede ser un regalo disfrazado, una voz suave de Dios que te dice: estás haciendo cosas que parecen nobles, pero que te están robando lo esencial, que te está alejando de la oración, de la visión, de la profundidad, que te está haciendo reactivo,
superficial, agotado, siempre apagando incendios, pero sin tiempo para escuchar al Espíritu. Por eso hoy quiero decirte, si estás cansado, no te culpes, pero tampoco lo ignores. Haz una pausa, haz una evaluación. Pregúntale al Señor, ¿qué parte de mi cansancio viene de asumir lo que no me corresponde? Y deja que Él te muestre, que te revele qué debes soltar, qué debes delegar, qué debes reorganizar, porque sólo así podrás sostener lo que sí te ha sido confiado. Moisés aprendió a descansar, aprendió a distribuir, aprendió a enfocarse, y tú también puedes hacerlo. No esperes a colapsar, no esperes a enfermarte, no esperes a desmoronarte emocionalmente. Hoy puedes hacer un cambio. Hoy puedes reconocer que la carga de Dios no agota, sino que edifica, que su yugo es fácil y su carga ligera. Y si la tuya no lo es tiempo de revisar qué estás arrastrando que no proviene de Él. Y cuando lo hagas, sentirás alivio. No porque todo se resuelva de inmediato, sino porque tu mente entrará en reposo. Porque entenderás que no necesitas salvar al mundo. Solo necesitas obedecer tu parte. Hacer lo que te fue asignado. Y dejar el resto en las manos de aquel que nunca duerme, que nunca se cansa, y que hoy quiere liberarte, incluso de tus mejores intenciones. Recuerda, el cansancio de Moisés no lo descalificó, lo maduró, lo preparó, lo hizo más sabio y lo posicionó para guiar al pueblo con una mente clara, con una carga compartida y con una visión celestial restaurada. Que esa también sea tu historia. 5. El profeta Elí y el silencio como juicio. Cuando el cansancio adormece la sensibilidad espiritual. Uno de los ejemplos más serios y trágicos sobre el cansancio espiritual en la Biblia es el de Elí, el sacerdote que ministraba en el tabernáculo de Dios. Él no era un hombre inicuo, pero con el paso del tiempo, el peso del ministerio, la rutina del servicio y la desconexión de la presencia viva de Dios comenzaron a pasarle factura. Su historia nos muestra una verdad que muchos no quieren enfrentar, que el cansancio no atendido puede convertirse en indiferencia y la indiferencia en juicio. En 1 Samuel 3 se describe una atmósfera inquietante. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Punto 1. El pueblo estaba en silencio. Dios no hablaba. Elí estaba en el templo, pero no oía. Estaba acostado en su sitio. Sus ojos comenzaban a oscurecerse y se le describe como alguien cuyo cuerpo había envejecido, pero también su percepción espiritual. Había una especie de fatiga del alma, un letargo interior que no solo afectaba su cuerpo, sino también su sensibilidad al mover de Dios. Y en medio de esa oscuridad, el Señor decide hablar, pero no a Elí. Habla a un niño, Samuel. 3 veces Dios llama a Samuel por su nombre, y el niño va corriendo a Elí pensando que era él quien lo llamaba. Elí, en sus primeras 2 respuestas, no percibe nada. El sacerdote del templo no reconoció la voz de Dios cuando resonó en su propia casa. Solo en la 3ª vez entiende lo que está pasando y le dice a Samuel: si te llama otra vez, di, habla Jehová, porque tu siervo oye. Punto 9. Esto es fuerte, porque revela que el cansancio espiritual prolongado puede hacer que incluso un siervo de Dios deje de oír su voz. No porque Dios haya dejado de hablar, sino porque el alma se ha adormecido. Y cuando el alma se duerme, aunque Dios hable, no lo reconoces. Aunque su presencia se mueva, no la sientes. Aunque las señales estén allí, no las interpretas. La raíz de este letargo no fue el pecado directo de Elí, sino su permisividad. Había tolerado la corrupción de sus hijos,
los sacerdotes Hofni y Finés, que deshonraban los sacrificios y se acostaban con mujeres a la entrada del templo. Elí lo sabía, pero no actuó, no confrontó, solo reprendió levemente, y esa pasividad, esa falta de acción, comenzó a erosionar su discernimiento, su sensibilidad y finalmente su relevancia espiritual. El cansancio, cuando se acumula sin tratamiento, abre la puerta al conformismo. Y el conformismo espiritual es uno de los enemigos más letales del llamado. Elí seguía sirviendo, pero sin fuego. Seguía presente, pero ausente en el espíritu. Seguía en funciones, pero desconectado del corazón de Dios. Y cuando el cansancio llega a ese punto, se convierte en un anestésico que te impide reaccionar, incluso cuando Dios te está hablando directamente. Pero lo más doloroso es lo que ocurre después. Dios le revela a Samuel un juicio contra Elí, que su casa sería juzgada porque él no estorbó a sus hijos. El niño, temeroso, no quiere contarlo, pero Elí insiste y escucha su destino con resignación. No hay lágrimas, no hay súplica, no hay arrepentimiento, solo una frase. Jehová es, haga lo que bien le parezca. 1 Samuel 3:18. Esa respuesta no es fe, es fatiga, es la señal de un corazón que ya no pelea, de una mente que ha dejado de esperar cambio, de un espíritu que se ha rendido sin pelear. ¿Te das cuenta? Elí no cayó por un pecado escandaloso. Cayó por no atender a tiempo su agotamiento interior, por permitir que el cansancio se convirtiera en tolerancia, que la tolerancia se volviera pasividad y que la pasividad terminara robándole la voz del cielo. Porque eso hace el agotamiento no resuelto. Te adormece. Te convence de que lo que pasa está bien, de que ya nada se puede hacer, de que Dios ya no te hablará más. Pero la historia no termina ahí. Dios comenzó a hablar con Samuel, a levantarlo como profeta, a entregarle palabra tras palabra, y mientras Samuel crecía en visión, en claridad, en autoridad, Elí se desvanecía en la sombra de una generación que él mismo no supo corregir. Porque cuando uno no atiende su cansancio a tiempo, Dios buscará a alguien más, no para reemplazarte como castigo, sino para asegurar que su voz no sea silenciada por la fatiga de los que se negaron a renovarse. Amado hermano, hoy te hago esta pregunta. ¿Cuánto de lo que estás viviendo viene del cansancio acumulado que no has confrontado? ¿Cuántas veces te has sentido como Elí, presente, pero desconectado? ¿Cuántas veces has sentido que Dios ya no te habla, cuando en realidad eres tú quien ha dejado de escuchar? Porque tal vez no necesitas una nueva palabra, sino despertar. Tal vez el espíritu no se ha ido, solo está esperando que tu mente vuelva a afinarse, que tu corazón se reencienda, que tu obediencia vuelva a ser activa. Este mensaje no es para condenarte, es para advertirte con amor. Si estás cansado, detente. No sigas como si nada. No digas, es normal, ya se me pasará. El silencio de Dios no siempre es ausencia, a veces es juicio. Y si hoy aún puedes leer esto, aún estás a tiempo de frenar, de arrepentirte, de ajustar lo que has permitido, de volver a discernir su voz. No te acostumbres al silencio. No normalices la falta de visión. No vivas de recuerdos pasados. Hay una nueva palabra, una nueva visión, una nueva temporada. Pero tendrás que salir del letargo. Tendrás que decir, Señor, despiértame. No quiero convertirme en alguien que ya no distingue tu voz. Esa es la oración que abre los cielos, que restaura la sensibilidad, que reactiva el llamado. Dios no quiere que termines como Elí, sentado, desgastado, viendo cómo otro recibe lo que tú debiste haber discernido. Él quiere restaurarte. Él quiere hablarte otra vez.
Pero necesitas despertar, romper el ciclo, soltar el letargo y decir, Señor, estoy cansado, sí, pero aún quiero oírte. Porque esa frase, dicha desde la honestidad, puede ser la chispa que reencienda tu altar interior y te devuelva la voz que una vez te hizo caminar con autoridad. 6. El apóstol Pablo y la fatiga del alma misionera. Cuando el cansancio forma carácter para sostener el llamado. Si hay un siervo de Dios que entendió lo que significa estar cansado por dentro y por fuera, fue el apóstol Pablo. No desde la derrota, sino desde el cumplimiento radical de una misión que consumía cada parte de su ser. Pablo no fue un predicador cómodo, fue un obrero incansable, un sembrador de iglesias, un perseguidor de la verdad, un hombre que caminaba, escribía, enseñaba, sufría, reprendía y amaba, todo al mismo tiempo. Pero detrás de esa imagen del líder firme, había un alma que también supo lo que era estar agotada, expuesta, drenada. En 2 Corintios 11:27, Pablo hace una de las listas más brutales de su vida. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Ese versículo no es un adorno literario. Es el testimonio de un hombre que no vivió desde el confort, sino desde la entrega. Que no predicó desde una oficina, sino desde cárceles, tormentas, naufragios y traiciones. Que no se sostenía por elogios, sino por una convicción que no le permitía detenerse, aunque su cuerpo gritara por pausa. Pero lo más impresionante es lo que Pablo añade después. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Estés 28. Es decir, el cansancio de Pablo no era solo físico, era espiritual, mental, emocional. Llevaba sobre sí el peso de personas, de congregaciones, de procesos espirituales que no podía abandonar. Era un cansancio que no venía de huir del llamado, sino de permanecer fiel a él. Este tipo de fatiga es diferente. No nace del desorden, ni de cargar cosas ajenas. Nace del cumplimiento radical del propósito. Es el cansancio que llega cuando estás haciendo exactamente lo que Dios te pidió. Y aún así, el cuerpo empieza a flaquear, la mente se nubla y el alma se resiente. Porque obedecer no te exime del desgaste. Servir con pasión no elimina la necesidad de reposo. Y eso fue algo que Pablo también tuvo que aprender. En 2 Corintios 1, 8, 9, Pablo confiesa: No queremos, hermanos, que ignoréis acerca de nuestra tribulación. Fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Este es un hombre que resucitó muertos, que echó fuera demonios, que plantó iglesias en ciudades hostiles, y sin embargo, llegó a un punto donde sintió que ya no podía más, que no iba a sobrevivir, que su alma había llegado al borde. ¿Y qué hizo en ese punto? ¿Se retiró? ¿Se quejó? ¿Abandonó su propósito? No. En el mismo versículo dice: Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Es decir, el cansancio extremo no lo quebró, lo redireccionó, lo hizo soltar el control. Le enseñó a depender, no de su capacidad, sino del poder de Dios que opera cuando ya no quedan fuerzas humanas. Este es el secreto que pocos enseñan. Hay un tipo de fatiga que es santa, no porque se disfrute, sino porque nos lleva a morir a nuestra autosuficiencia, a reconocer que la pasión no es suficiente, que el conocimiento no basta, que incluso con revelación, el cuerpo y el alma tienen límites, y que Dios, en su fidelidad, permite ese agotamiento para purificarnos, para vaciarnos, para romper cualquier rastro de orgullo espiritual.
Pablo aprendió a vivir así, a moverse en medio del desgaste, a predicar desde la cárcel, a escribir cartas en medio del frío, a animar a otros mientras él mismo estaba herido, pero nunca permitió que ese cansancio lo sacara del propósito, porque entendía que su vida no le pertenecía, que su descanso no era su prioridad, que su cuerpo era instrumento y su alma altar. Y por eso, aunque dolía, no se detenía. Aunque sangraba, seguía. Aunque estaba cansado, sabía que su recompensa no era en la tierra, sino en la eternidad. Y, aún así, Pablo no fue un mártir emocional. Sabía que necesitaba reposar. Sabía cuándo retirarse. Sabía cuándo necesitaba la compañía de otros. En 2 Timoteo 4:9 le escribe a Timoteo: «Procura venir pronto a verme». No lo dice como líder, sino como hombre. Un hombre que, después de darlo todo, solo necesitaba compañía, palabra, presencia. Porque incluso los gigantes de la fe necesitan descanso. Necesitan amigos. Necesitan abrazos invisibles que les recuerden que no están solos. Amado hermano, tal vez tú también has sentido este tipo de cansancio. No por desobedecer, sino por permanecer. No por estar lejos de Dios, sino por estar en su voluntad. Has dado todo. Has servido, predicado, sostenido, intercedido. Y ahora sientes que no puedes más, que algo dentro de ti se está apagando. Y el enemigo quiere que pienses que eso es derrota. Pero no lo es. Es Dios llevándote a una nueva dimensión de dependencia, a un nivel más profundo de comunión, a un reposo que no es físico, sino espiritual. Hoy, el Señor te dice: no estás mal, estás en formación, no estás fracasando, estás siendo forjado. El fuego no te está consumiendo, te está refinando. El cansancio no te está descalificando, te está empujando a dejarte sostener por mí. Porque si hasta hoy lo hiciste en tu fuerza, ahora lo harás en la mía. Si hasta hoy predicaste con tu pasión, ahora hablarás con mi poder. Y si hasta hoy caminaste con convicción, ahora caminarás con gracia. Pablo no fue derrotado por el cansancio, fue transformado por él. Y tú también puedes serlo. Si decides rendirte, si decides abrir tu alma y decir: Señor, estoy cansado, pero aún quiero cumplir mi llamado. Esa oración, hecha en quebranto, será el punto de inflexión, el lugar donde el Espíritu Santo tomará tu debilidad y la convertirá en plataforma, donde tu fatiga será redimida y donde volverás a moverte, no con fuerza humana, sino con poder del cielo, porque el cansancio no es tu final. Es el umbral de tu próxima dimensión. 7. Job. Cuando el cansancio nace del sufrimiento prolongado y se convierte en puerta para la revelación divina. Hay un tipo de cansancio que no proviene del esfuerzo físico ni del exceso de tareas espirituales. Es un agotamiento más silencioso, más denso, más íntimo. Es ese cansancio que aparece cuando llevas mucho tiempo en medio de un proceso sin respuestas, sin cambios visibles, sin consuelo palpable. Es el tipo de agotamiento que nace del dolor repetido, de las oraciones aparentemente sin respuesta, de la sensación de estar en una lucha interminable. Y si alguien conoció ese cansancio desde lo más profundo de su ser, fue Job. Job no pecó, no fue rebelde, no fue desobediente. De hecho, la Biblia lo describe como un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Pero aún así, perdió todo: sus bienes, sus hijos, su salud, su paz. Y en medio de ese colapso total, no perdió la fe, pero sí la fuerza. Su cuerpo estaba cubierto de llagas, su alma cubierta de silencio divino, y su mente desgastada por preguntas que no encontraban eco. En Job 3:11 exclama: ¿por qué no morí yo en la matriz?
Esa no es la voz de un hombre débil, es la voz de un hombre cansado, tan cansado que ya no ve sentido a su existencia, tan agotado que prefiere el descanso de la muerte a la continuidad de un sufrimiento sin explicación. Porque el sufrimiento prolongado desgasta incluso al más fuerte, y Dios lo sabe. Por eso no se escandaliza ante nuestras preguntas nacidas del cansancio. Job no se rindió en su fe, pero sí se quebró en su comprensión, y eso es importante, porque muchos creen que estar cansado espiritualmente es pecado, que expresar dolor es señal de debilidad, que hacer preguntas profundas es falta de fe. Pero el libro de Job desmantela esa idea. Nos muestra que un alma agotada puede ser honesta con Dios sin ser rechazada, que el Señor no se ofende cuando sus hijos se atreven a decirle, «No entiendo. Ya no puedo más. ¿Dónde estás?» Los amigos de Job llegaron para consolarlo, pero lo que hicieron fue añadir peso. Lo acusaron, lo señalaron, lo interpretaron mal, porque el alma cansada no necesita explicación, necesita compañía, no necesita juicio, necesita compasión. Pero ni siquiera eso tuvo Job. Y aún así, en medio de su fatiga extrema, siguió buscando a Dios, no para reclamarle justicia, sino para entender su voz. Porque cuando estás agotado por el proceso, lo único que realmente puede sostenerte es una revelación más profunda de quién es Dios. Y esa revelación no se hizo esperar. Dios no se quedó callado para siempre. En Job 38, el Señor responde, pero no responde con las explicaciones que Job esperaba. No le cuenta todo el plan, no le revela el diálogo celestial que ocurrió antes de su proceso. Le hace preguntas, le habla desde un torbellino, le muestra la inmensidad del universo, la complejidad de la creación, el diseño invisible detrás de todo. Y en ese despliegue de soberanía, Job no encuentra todas las respuestas, pero encuentra algo mayor, la presencia de Dios en medio del misterio. Y entonces ocurre algo poderoso. Job dice, «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Job 42:5. Es decir, antes conocía a Dios por teoría, por tradición, por experiencias de otros, pero el cansancio, el sufrimiento, el proceso lo empujaron a una revelación personal, a un encuentro sin filtros, a una visión directa, porque hay dimensiones de Dios que solo se descubren cuando estás tan cansado que ya no puedes fingir, ni controlar, ni sostenerte tú solo. Ese cansancio que sientes, ese agotamiento que llevas arrastrando hace semanas, meses o incluso años, no es señal de que estás lejos, es señal de que estás en camino, porque los que han sido llamados a propósitos profundos antes de caminar en plenitud, pasan por el agotamiento que los vacía de todo lo que no es eterno. Pasan por el crisol donde se derrumba lo superficial y donde solo queda lo verdadero, una fe probada, una dependencia total, un conocimiento que ya no es prestado, sino vivido. Y mira cómo termina la historia de Job. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Job 42:12. ¿Cómo? ¿Después de todo ese agotamiento aún había recompensa? Sí, porque Dios no es injusto para olvidar tu cansancio. Él no ignora tu esfuerzo en la prueba. No pasa por alto tus lágrimas en la noche. Él anota cada momento en que decidiste seguir creyendo, aun cuando no entendías nada. Y Él promete restaurarte, no solo con bienes, sino con visión, con paz, con una profundidad que nadie podrá robarte jamás. Amado hermano, no te avergüences de estar cansado. No creas que Dios te ha desechado porque ya no puedes más. Al contrario, tal vez estás más cerca del rostro de Dios que nunca. Tal vez el silencio ha sido parte del diseño. Tal vez esta fatiga no es un freno,
Es el filtro que está limpiando tu interior para que puedas ver a Dios como nunca antes lo habías visto. Hoy el Señor te dice: yo he visto tu camino cansado, pero también he visto tu corazón que no ha dejado de buscarme. Y es tiempo de hablarte, no para explicarte todo, sino para revelarte lo único que realmente necesitas: mi presencia. Porque cuando eso ocurra, no solo descansarás, serás transformado. No solo se irá el peso, vendrá la visión, la claridad y una nueva etapa donde ya no andarás por fuerza propia, sino por el poder de una fe que ha sido probada y no ha sido vencida. Y como Job, también tú dirás: ahora mis ojos te ven. Y ese será el inicio de todo lo nuevo que el cielo tiene para ti. Porque cuando Dios habla desde tu cansancio, no lo hace para compadecerte, lo hace para prepararte, para devolverte al camino con más gloria, más sabiduría, más templanza y más autoridad que antes, porque el agotamiento que no te destruyó fue el que Dios usó para reconstruirte desde lo eterno. 8. El salmista David. Cuando el cansancio emocional se convierte en canción de guerra y refugio de esperanza. David no solo fue rey, pastor y guerrero, fue poeta del alma rota, cantor del espíritu abatido, salmista de la angustia interna. Nadie en la Biblia expresó con tanta transparencia el agotamiento emocional como él. Sus salmos están llenos de confesiones, lamentos, súplicas, pero también de redención, descanso y fe restaurada. Porque el cansancio en David no lo silenció, lo hizo cantar más alto. En el Salmo 6:6, David escribe: me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Aquí no hay metáforas exageradas, hay dolor real, cansancio emocional acumulado, desgaste interno por enemigos, por culpas, por traiciones, por silencios de Dios. Porque David no era ajeno a las cargas invisibles. Su alma llevaba la presión de reinos, la carga de decisiones difíciles, el dolor de sus pecados y la constante persecución del enemigo. Y es en ese entorno donde muchas veces se quiebran las fuerzas. Porque el agotamiento emocional no se ve, pero pesa. No se escucha, pero grita por dentro. No sangra, pero debilita más que cualquier herida externa. Y David sabía lo que era llorar en la oscuridad, mientras afuera seguía gobernando con valentía. Pero lo asombroso es que esos mismos salmos que inician con lamento siempre terminan con una declaración de fe. El Salmo 6, por ejemplo, luego del quebranto dice: Jehová ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Es decir, el cansancio no detuvo su clamor. Al contrario, lo llevó a tocar el corazón de Dios con una intensidad que solo conocen los que ya no tienen máscaras ni fuerzas. En el Salmo 13, David dice: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Es la voz de alguien cansado de esperar, de orar, de confiar y no ver respuesta. Pero en los versos finales declara: mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Aquí vemos algo vital. David no negaba su agotamiento. Lo convertía en adoración. No escondía su desesperación. La transformaba en canciones que aún hoy sostienen a millones. Ese es el poder de una mente y un corazón que han aprendido a canalizar el cansancio en dirección, no en parálisis. Porque David entendió que la fatiga emocional puede volverse su propio altar, que cuando ya no te quedan palabras lógicas, el alma aún puede cantar. Y ese canto, aunque quebrado, es más poderoso que 1000 discursos. David también escribió en el Salmo 55: «¿Quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría».
¿Te suena familiar? ¿No has deseado tú también escapar, desaparecer, volar lejos del ruido, de la presión, del agotamiento que no se va? David lo deseó, no por cobardía, sino por cansancio, por sentir que ya no podía seguir cargando con lo que le tocaba llevar. Pero no huyó. En el mismo salmo escribe: En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana, y a mediodía, oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Peter 16:17. Es decir, aunque quería huir, eligió quedarse. Aunque deseaba rendirse, eligió orar. Aunque el alma gritaba por salida, su espíritu lo empujó a levantar la mirada y decir: Aún espero en ti. ¿Sabes qué nos enseña esto? Que el cansancio no debe ser escondido, debe ser rendido. Que la fatiga del alma no es un obstáculo para la vida espiritual. Puede ser el punto de encuentro más puro con el corazón del Padre. Porque cuando ya no puedes más, cuando tus pensamientos están nublados, cuando tus emociones están desbordadas, ahí es donde tu fe, aunque herida, puede elevar la oración más sincera que jamás hayas hecho. David no solo oró desde la victoria, oró desde la vergüenza, desde el exilio, desde la cueva, desde la culpa, desde la pérdida de su hijo, desde la traición de Absalón. Y en cada uno de esos momentos, el cansancio emocional era real. Pero también era una puerta, una rendija por donde la luz de Dios entraba, una grieta que Dios usaba para mostrarle que Él no necesitaba fuerzas, solo necesitaba verdad. Y ese es el mensaje para ti hoy. No escondas tu cansancio emocional. No lo cubras con religiosidad, ni con frases aprendidas. No sigas adelante como si nada estuviera pasando. Hoy, como David, puedes decirle al Señor: Estoy cansado, estoy herido, estoy vacío, pero aún creo que tú me escuchas. Porque esa confesión no es debilidad. Es la mayor fuerza que un creyente puede expresar. Porque cuando todo dentro de ti dice, rinde todo, y tú decides rendírselo a Dios, ahí comienza la restauración. El Salmo 23 es prueba de esto, uno de los más conocidos, y también uno de los más íntimos. David no escribe desde el trono, escribe desde el alma. El Señor es mi pastor, nada me faltará, confortará mi alma. ¿Qué significa eso? Que hay momentos en que no necesitas más pan, ni más recursos, ni más victorias. Solo necesitas que tu alma vuelva a respirar, que tu interior vuelva a encontrar dirección, que tu mente deje de girar y por fin se aquiete. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo hoy. No necesita que te esfuerces más. No quiere que finjas, solo quiere que vengas como estás. Cansado, agotado, confundido, pero dispuesto a entregarle todo. Porque Él no desprecia un corazón contrito, no ignora el clamor silencioso, no se aleja de las almas agotadas, se acerca a ellas para convertir su lamento en danza, su llanto en testimonio y su cansancio en poder. David lo vivió, y tú también puedes vivirlo, si hoy decides, como Él, transformar tu fatiga en adoración, tu lamento en oración, tu quebranto en altar, porque cuando el alma se rinde, el espíritu se levanta, y cuando el cansancio se pone en las manos de Dios, ya no es un límite, es el inicio de la nueva canción que Él quiere escribir contigo. 9. Cuando el cansancio es una señal profética, discernir las pausas de Dios antes de que el alma colapse. Hay cansancios que no son solo consecuencias, son advertencias celestiales, mensajes cifrados que el Espíritu Santo usa para detenernos antes de que crucemos una línea de quiebre. Muchas veces, ese agotamiento que no entiendes no es solo fatiga por el ritmo de vida o por tus cargas emocionales. Es Dios diciendo:
alto, no avances más hasta que me escuches. Porque cuando el alma entra en modo automático, cuando el cuerpo actúa por inercia y la mente sigue funcionando sin dirección, el Señor tiene que hablarnos desde donde más lo vamos a sentir, el límite del cansancio. El profeta Isaías lo expresó con palabras que siguen ardiendo en el corazón de los que hoy buscan entender por qué están tan agotados. Aún los jóvenes se fatigan y se cansan, y los mozos flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Isaías 40, 30, 31. Esa palabra no está escrita solo como promesa, sino como diagnóstico. Porque no importa cuán fuertes te sientas, cuán joven sea tu espíritu, cuánta experiencia tengas, si no estás esperando en Jehová, te vas a cansar, te vas a vaciar, vas a caer. Pero el que espera, no solo sigue, se renueva, se eleva, encuentra fuerza que no proviene del cuerpo, sino de la intimidad con Dios. Porque la fatiga humana tiene un propósito espiritual, llevarnos de regreso a la fuente. Y si lo ignoras, si solo tomas café, si solo duermes más, si solo bajas el ritmo sin escuchar lo que el cielo quiere enseñarte, puedes perder la oportunidad de ser reposicionado internamente para la siguiente etapa de tu vida. Amado hermano, hay un tipo de agotamiento que Dios permite no para que renuncies, sino para que redimensiones tu llamado. Él no quiere que sigas caminando por obligación, repitiendo rutinas, sirviendo por costumbre. Él quiere que vuelvas a arder, que tu mente vuelva a vibrar con propósito, que tu alma vuelva a encontrar descanso real, no emocional, sino espiritual. Y eso solo ocurre cuando entiendes que hay pausas que vienen de lo alto, que no todo cansancio es del enemigo, que no todo agotamiento es por debilidad. A veces es el Padre interrumpiendo tu camino para que no avances más sin su instrucción. Porque si sigues sin escuchar, podrías caminar fuera de tiempo. Y eso es peligroso. Porque aunque hagas cosas buenas, si están fuera de la voluntad de Dios, van a desgastarte hasta el punto de quebrarte. Dios habló a Elías en el cansancio, restauró a Jeremías desde su colapso, transformó a Moisés a través del agotamiento del liderazgo, levantó a Pablo después de que pensó que no sobreviviría y formó en David canciones eternas desde su fatiga emocional. ¿Por qué no habría de hablarte a ti también desde el cansancio que hoy te acompaña? No ignores la señal. No minimices esa fatiga que no se va. Tal vez Dios está pidiéndote más silencio, más intimidad. Tal vez quiere que dejes algunas batallas, que sueltes algunas culpas, que delegues algunos compromisos. Tal vez estás construyendo desde el alma y necesitas volver a edificar desde el espíritu. Porque cuando no discernimos el cansancio como una señal divina, nos exponemos a consecuencias innecesarias, enfermedades, crisis emocionales, decisiones precipitadas, pérdida de enfoque y, en algunos casos, abandono del llamado. No porque Dios no haya estado, sino porque no lo escuchamos cuando habló en voz baja, porque no supimos leer el mensaje oculto en la fatiga. Este es un tiempo para hacer pausa, para preguntarle al Señor, ¿qué me estás mostrando a través de este cansancio? Y escuchar, sin prisas, sin fórmulas, porque cuando Dios decide usar el agotamiento como lenguaje, no busca que te esfuerces más, busca que entiendas más, que veas lo que no estabas viendo, que te alinees con lo que realmente importa, que dejes de correr por inercia y comiences a caminar por revelación. Muchos creyentes viven atrapados en un activismo espiritual que les roba la vida del espíritu. Hacen, sirven, hablan, oran, predican, pero por dentro están vacíos. Ya no disfrutan, ya no sienten,
Ya no lloran en su presencia. Ya no descansan en Él, porque confundieron movimiento con propósito. Y ahora están cansados, no por falta de fe, sino por falta de pausa. Pero hay esperanza, porque así como hay cansancio que advierte, también hay renovación que restaura. El mismo Isaías, que habló del agotamiento, también anunció la promesa: los que esperan a Jehová. Esa espera no es pasiva, es íntima, es intencional, es buscar su voz más que resultados. Es apagar el ruido para escuchar el susurro, es dejar de hacer para volver a ser. Y ahí ocurre el milagro. El corazón cansado empieza a latir con más paz. La mente agitada se aquieta, el alma vacía se llena. Y sin darte cuenta, el cansancio ya no es enemigo, es maestro. Ya no te frena, te enfoca. Ya no te destruye, te prepara. Porque el que escucha a Dios en su fatiga está más cerca de la verdadera fortaleza que aquellos que nunca se detienen. Hoy, no sigas avanzando sin hacerte esta pregunta. ¿Es este cansancio una señal de que necesito escuchar a Dios antes de continuar? Porque si la respuesta es sí, entonces ya no corras. Vuelve, ora, haz silencio y escucha. Porque la próxima palabra de Dios para tu vida no vendrá desde la actividad, vendrá desde el reposo. Y cuando la recibas, cuando sientas esa paz que no viene de dormir, ni de huir, ni de evadir, sino de haber estado con Él, entonces tus pasos volverán a tener dirección, tus decisiones volverán a tener claridad, y tu corazón volverá a arder, no por emoción, sino por propósito restaurado. Así termina el ciclo, no con más esfuerzo, sino con más espíritu, no con más velocidad, sino con más dirección. Porque cuando entiendes que el cansancio puede ser una palabra de Dios escondida en tu cuerpo y en tu mente, ya no lo temes, lo escuchas, lo abrazas, lo redimes. Y desde ahí, desde esa rendición, vuelves a volar como el águila, por encima de las tormentas que antes te pesaban. Y todo empieza cuando decides decirle a Dios: habla, Señor, porque este cansancio me está llevando de regreso a ti. Amado hermano, si has llegado hasta aquí, permíteme decirte algo con el corazón lleno de reverencia. Muy pocos llegan hasta el final de un mensaje como este, no porque no puedan, sino porque no están listos para enfrentar la verdad que encierra su propio cansancio. Pero tú sí llegaste. Tú decidiste escuchar hasta el último susurro. Tú decidiste prestar atención, no a una voz humana, sino a lo que el Espíritu Santo ha querido revelarte a través del agotamiento que llevas cargando por dentro. Y por eso, hoy quiero honrarte, bendecirte y decirte que esta palabra no quedará estéril en tu vida. Lo que acabas de recibir no fue solo enseñanza, fue cirugía espiritual. Dios ha ido hurgando en lo más profundo de tu alma, no para juzgarte, sino para mostrarte que ese cansancio que has tratado de callar con rutinas, distracciones o apariencias, en realidad ha sido su voz queriendo detenerte para hablarte. Porque el cielo no guarda silencio cuando un hijo suyo se desmorona. A veces, solo baja el volumen externo, para que empieces a oír desde el interior. Hoy, el Espíritu de Dios te está diciendo: no eres menos por estar agotado. No has fallado por sentirte al límite. Has sido fiel. Has peleado. Has caminado incluso cuando tu alma pedía rendirse. Pero ahora necesito que entiendas: tu siguiente temporada no puede ser sostenida con las fuerzas de esta. Y eso solo puede ocurrir si tomas una decisión firme. No seguir adelante sin antes reposar en su presencia y discernir sus nuevas instrucciones. Tú no puedes darte el lujo de vivir cansado por siempre. No fuiste diseñado para vivir desgastado emocionalmente, sirviendo desde el agotamiento,
orando desde la culpa, creyendo desde el temor. Fuiste creado para caminar en plenitud, para cargar lo que Dios te ha asignado, no lo que tú mismo te impusiste. Y si hoy reconoces que has estado arrastrando más de lo que el cielo te pidió, entonces este es el momento de soltar. Por eso quiero que escribas en los comentarios la siguiente frase, como una evidencia espiritual de que este mensaje sí te encontró, sí te confrontó y sí marcó un antes y un después en tu proceso. Hoy decido rendir mi cansancio al Señor y permitir que Él me restaure desde adentro. No es una frase decorativa, es una oración escrita, es un acto de fe. Es una rendición silenciosa que activará en el cielo lo que tu fuerza humana ya no puede lograr. Y mientras lo haces, algo en ti comenzará a ordenarse. Y si este mensaje ha sido para ti, no te lo quedes. Compártelo con 3 personas. Hazlo con intención, con propósito. Piensa en un amigo que se siente al borde, en un familiar que ya no sabe cómo continuar, en alguien que, en secreto, ha estado pidiendo una señal. No ignores esa voz, no ignores ese rostro que vino a tu mente, porque lo mismo que Dios hizo contigo hoy, lo puede hacer con ellos si tú te conviertes en ese puente. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, no porque sea un gesto simbólico, sino porque te estás conectando a un espacio donde el cansancio es comprendido, donde la fe es edificada y donde el espíritu habla con profundidad. Aquí no vienes a consumir contenido, vienes a ser restaurado, a ser equipado, a ser transformado. Dale me gusta a este video, no solo como apoyo, sino como un acto de siembra. Cada vez que lo haces, este mensaje llega a más personas que están al borde del colapso, a más hermanos que necesitan urgentemente una palabra como esta. Estás siendo parte de una misión. Estás colaborando con el cielo. Y créeme, eso no pasa desapercibido para Dios. Y antes de cerrar, no te vayas sin alabar. No dejes que este video termine sin tomar un minuto, ahí donde estás, y decir, gracias, Señor. Gracias por hablarme en mi cansancio. Gracias por usar mi fatiga para mostrarme que aún me sostienes. Aún me buscas. Aún me quieres usar. Díselo. No lo pienses. Exprésalo, porque cuando agradeces en medio del cansancio, el alma se alinea, el espíritu se fortalece y el propósito se vuelve a encender. El cansancio no te destruyó, no te apagó, solo te empujó a buscar a Dios de una manera más profunda. Y ese es el mayor milagro, porque cuando tu agotamiento termina siendo la razón por la cual vuelves a su presencia, entonces todo cobra sentido. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga.